Grabar. Gracias, Diego, por Gracias. ese detalle tan importante. Sí. Entonces, hoy, bueno, como les decía, es el acta 14-2021, acta de presentación del requisito final de graduación de sesión del Tribunal Examinador celebrada el día miércoles 18 de agosto del 2021, con el objeto de recibir el informe oral del estudiante Marco Vinicio López Gamboa, carné A32881. Quien se acoge al reglamento de trabajos finales de graduación bajo la modalidad de investigación dirigida para optar al grado de licenciatura en la enseñanza de la física. Están presentes los siguientes miembros del tribunal: el doctor Germán Vidaurre Fallas, lector; doctor Fabián Vázquez Sancho, lector; doctor Oscar Herrera Sancho, lector externo; el doctor Diego Retana Alvarado, director de trabajo final de graduación; y mi persona, doctora Marianela Navarro Camacho, presidenta del tribunal. En este momento, pues le informo al estudiante que su expediente contiene todos los documentos de rigor y, por tanto, declaro que el postulante cumple con todos los demás requisitos del plan de estudios correspondientes y, por tanto, le voy a solicitar que proceda a hacer la exposición. Para esto tiene un tiempo de entre 30 a 40 minutos. Una vez terminada la exposición, vendría la etapa de preguntas que voy a dirigir, ¿verdad?, con lectores y el director. Y pues vamos a dar inicio entonces a la presentación. Adelante, Marco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los miembros del tribunal y a la profesora invitada. Mi nombre es Marco Vinicio López Gamboa y voy a sustentar esta defensa de tesis cuyo título es Estudio de casos del conocimiento didáctico del contenido sobre la ley de Ohm de profesores de física de secundaria en ejercicio bajo la dirección del doctor Diego Armando Retana Alvarado. Brevemente, les describo la estructura de la presentación. Comenzaré por el planteamiento del problema de investigación, seguidamente por la revisión de la literatura científica, resaltando el principal marco teórico en el que me fundamenté, posteriormente el marco metodológico, así como el análisis de resultados del estudio de casos y la discusión, conclusiones e implicaciones educativas y las principales referencias en las que me basé. Primero que todo, definir lo que es el CDC o el conocimiento didáctico del contenido como ese atributo intrínseco en el quehacer de los profesores que involucra el saber de la disciplina junto con los otros saberes didácticos, entiendas el del currículo, el de los estudiantes, el de la evaluación y otros. Resaltar una línea temporal de principales referentes sobre CDC en los que me fundamenté para esta investigación, comenzando por Schulman, que Schulman, él va a definir el conocimiento didáctico del contenido como la forma de presentar el contenido de la disciplina, pero con las interrelaciones de los demás conocimientos pedagógicos que ya había mencionado, como el del currículo, el de la evaluación, el de los estudiantes. Asimismo, pues Magnusson se fundamenta en los principios de Schulman, pero lo enfatiza a la enseñanza de las ciencias naturales. Magnusson, Krajicek y Volkov se enfatizan en las creencias y en las concepciones propias del profesor de ciencias naturales, enfatizándose en el conocimiento profesional del docente y teniendo como eje central al conocimiento didáctico del contenido. Posteriormente, pues llegan otros investigadores como Gilles Nilsson, Carlson y Dadeler a ir dando aportes al modelo de CDC, a este modelo de conocimiento didáctico del contenido. Asimismo, también me he fundamentado en otros autores como Medelo, Cañado, Mellado, Buitrago, Retana Alvarado, Velas Pérez, de la cual tengo el honor que estoy observando y esté presente en esta defensa, Vázquez Bernal y Jiménez Pérez. Y resaltar que estos últimos se enfatizaron en el modelo de Gilles Nilsson, mientras que Medelo, Cañada, Mellado y Buitrago en el de Magnusson y Krajicek. También debo resaltar que esta tesis, esta investigación se fundamenta en el modelo de conocimiento didáctico de Gilles Nilsson. También destacar diversos antecedentes en enseñanza de la física en los cuales me fundamenté, que fueron investigaciones en varios tópicos de la enseñanza de la física, yendo desde campo eléctrico, carga eléctrica, principio de Arquímedes y movimiento rectilíneo uniforme,
que tienen en común, y de ahí la importancia para esta investigación, el estudio de caso. El estudio de caso con profesores de física, ya sean casos simples o múltiples, y también en un contexto de enseñanza secundaria, en el cual es esta investigación. Enfatizando un poco también con estos referentes, en el caso de carga eléctrica y campo eléctrico, para seguir, y de ahí también para argumentar el principio de esta investigación, para seguir con esta línea en la rama de conocimiento didáctico del contenido en electricidad y magnetismo, pues decido irme por lo que es la ley de Ohm, para dar esa consecución de contenidos, y entonces de ahí se deriva esta investigación de la tesis, que a su vez, en este momento, se planteó, ya se tiene un artículo titulado Conocimiento didáctico del contenido sobre la ley de Ohm, estudio de caso de una profesora de física de enseñanza secundaria en Costa Rica, en revisión. O sea, esto ya es una investigación que se expuso en un congreso este año, y por el momento está en una revisión ya para eventualmente ser publicada entre este año y el siguiente. ¿Esto con qué fin? Para seguir con esa tendencia, sus aportes a investigaciones sobre conocimiento didáctico del contenido en la enseñanza de la física. Respecto a la pregunta de investigación, la cual es esencial para la misma, se planteó así: ¿cuál es el conocimiento didáctico de los dos profesores de física de secundaria en la enseñanza de la ley de Ohm? Y a partir de esta pregunta de investigación surge el objetivo general, que es analizar el conocimiento didáctico del contenido sobre la ley de Ohm en profesores de física de secundaria en ejercicio a través de 2 estudios de caso. Asimismo, tenemos los objetivos específicos, que el primero es describir el conocimiento didáctico del contenido sobre la ley de Ohm a partir de la reflexión con carácter declarativo de los profesores, en base a un modelo de conocimiento profesional planteado por el conocimiento didáctico del contenido de Jim Nilsson, en coherencia con las dimensiones técnica, práctica y crítica de la hipótesis de la complejidad basada de Vázquez Bernal, Mellado, Jiménez Pérez y Taboada. Asimismo, el segundo objetivo es distinguir la naturaleza de los obstáculos implicados en la enseñanza de la ley de Ohm. Ya para enfatizar en lo que es la revisión de la literatura científica con respecto al conocimiento didáctico del contenido de Jim Nilsson, considerado como un modelo dinámico e integrador, que todos los elementos que a continuación veremos están relacionados entre sí. Y uno de los primeros elementos es las bases del conocimiento profesional del profesor, las cuales son el conocimiento del contenido, que es el referente al conocimiento de la disciplina, en este caso pues física, en particular el contenido de la ley de Ohm, el conocimiento didáctico, que es el que corresponde a todo el conocimiento basado en la mediación pedagógica que realiza el profesor, el conocimiento curricular, que se fundamenta en los planes de estudio de la asignatura, el conocimiento de la evaluación, que tiene que ver con ese saber que tienen los profesores para diseñar, para implementar las respectivas evaluaciones, y finalmente el conocimiento de los estudiantes, que es el conocimiento que los profesores van obteniendo de los estudiantes, cómo aprenden, qué obstáculos tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo tenemos el conocimiento profesional del tópico específico, que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, representaciones de contenido y comprensión del estudiante, tanto como acabo de mencionar, de obstáculos y dificultades que vaya teniendo en el proceso. De ahí también se derivan amplificadores y filtros, tanto para el profesor como para el estudiante, que en general abarcan creencias, orientaciones y conocimientos previos. En el caso del profesor se enfoca también en el contexto, y en el caso del estudiante en el comportamiento que tengan en ese proceso. Asimismo está la práctica de aula, en la cual se destaca el CDC personal, que es ese conocimiento que tiene el profesor al planear la clase.
al momento de planificar. También está el conocimiento didáctico del contenido y habilidad, que es ese conocimiento al momento del actuar del profesor en la clase. De ahí se van a derivar los resultados de los estudiantes, que no solamente son los resultados obtenidos en las evaluaciones, sino los resultados que se obtienen en todos los procesos, en todos estos elementos anteriores, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que de hecho debe verse como una investigación tal cual. ¿En qué sentido? Que todo este proceso le va a servir al profesor para determinar cómo actúan los estudiantes, cómo aprenden, qué obstáculos, qué dificultades tienen y también cómo él enseña el contenido. Y como decía, pues todos estos elementos se nutren entre sí. Cada uno va aportando elementos al otro. De este se deriva el conocimiento didáctico del contenido en física, del cual me fundamenté en el conocimiento didáctico biológico de Balbuena y también en las bases del conocimiento profesional de Jim Neeson, para obtener un conocimiento del contenido en física por enseñar, un conocimiento didáctico en la enseñanza de la física, un conocimiento curricular para la enseñanza de la física, así como el conocimiento de la evaluación de aprendizajes en física y el conocimiento de los estudiantes en la enseñanza de la física. Y también todos estos elementos están estrechamente relacionados entre sí. Con respecto a lo anterior, una representación del conocimiento didáctico en física para la ley de Ohm, o inclusive para cualquier contenido, es la siguiente. El profesor de física debe mantener estos pasos, que son dominar y conocer los conceptos, planear e implementar estrategias didácticas, así como también interconectar los contenidos del conocimiento científico escolar. Esta última, pues asociada a la hipótesis de la progresión. También conocer cómo los estudiantes aprenden para así poder evaluarlos y finalmente diseñar y aplicar las evaluaciones. Pues todo esto se deriva de lo que acabamos de ver antes, o sea, de las bases de conocimiento del profesor y de el CDC en física. También resaltar lo que son los obstáculos inclusivos del desarrollo profesional docente. Y estos obstáculos planteados por Vázquez Bernal, Jiménez Pérez y Mellado, pues tienen que ver con las creencias, conocimientos que van a tener los profesores de varias influencias en su contexto de clase o en su contexto educativo, de varias influencias de los mismos docentes, de los estudiantes y demás factores que los rodean en su entorno. Asimismo, el desarrollo profesional docente pues tiene que ver con la puesta en práctica ya de los conocimientos que el profesor tiene en su actuar en las clases. De ahí que se derivan 4 marcos, como ustedes los observan ahí: el psicológico, el contextual, curricular y epistemológico. Por razones de tiempo y espacio, yo nada más voy a resaltar algunos aspectos, como el aprendizaje escolar, que es cuando el profesor se enfoca nada más en la memorización como principal garante de aprendizaje. Al profesor solo le interesa que el estudiante memorice, no abarca nada más. En el caso del contextual tenemos a la motivación del estudiante, la cual es en la que el profesor deja la responsabilidad de sentirse motivado a los estudiantes. Él no se ve como un elemento motivador en ese proceso. En cuanto al curricular, tenemos a los tipos de problemas, que es cuando el profesor potencia el uso de problemas con resoluciones mecánicas, respuestas cerradas ante aspectos conceptuales, o sea, no se preocupa tanto por la parte conceptual. Y finalmente el epistemológico, en el caso de la construcción del conocimiento, el profesor se considera como único agente constructor del conocimiento escolar. Él es el único, el actor principal en el proceso, el único que genera conocimiento. Tenemos también a la hipótesis de la complejidad de Vázquez Bernal, Jiménez Pérez y Mellado, que esta hipótesis de la complejidad tiene que ver con la capacidad de interacción del profesor
en su proceso de enseñanza y aprendizaje, en la cual también va a tener como resultado diversos factores, ya sean epistemológicos, curriculares, formativos y demás. De aquí se desprenden 3 dimensiones: la dimensión técnica, la práctica y la crítica. Y cada una de estas pues le va a ir aportando mayores elementos al docente en su proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Tenemos que la técnica es la que abarca solo el uso de problemas cerrados, de respuestas mecánicas y memorísticas sin considerar aspectos conceptuales. Mientras que la práctica ya se empieza a dar una coexistencia de problemas cerrados y abiertos, dando paso a la comprensión conceptual a través de la reflexión. Es decir, ya el profesor no solo se basa en problemas de aquí están los datos y aplique la ecuación y listo, no, ya empieza a dar un mayor análisis, una mayor profundidad en los problemas. Y finalmente la crítica, que es donde se usan problemas que potencian la investigación y desarrolla una mayor reflexión e intercambio de ideas entre el profesor y los estudiantes. Asimismo, también esta dimensión da cabida a una mejora en las prácticas educativas, es decir, el profesor tiene apertura a implementar cosas nuevas. De aquí que yo lo quise visualizar y por eso hice la anotación con las letras griegas, lambda, sigma y rho minúsculas, en el sentido de que se va en una progresión de la técnica hacia la crítica, en que van aportando mayores elementos, mayores grados de libertad. Entonces lo quise representar de esta manera, donde la técnica, al ser más sencillita, entonces se visualiza desde una perspectiva unidimensional, por así decirlo. Entonces la quise representar por un punto. La práctica me da ya más elementos, entonces la represento dimensional, y ahí que también hago la asociación con sigma, y finalmente la crítica, como la más grande, la que más abarca, entonces es todo el cubo. Entonces esas 3 dimensiones, así desde una perspectiva física, también aquí se analizar con los tipos de densidades, por así decirlo, la lineal, la superficial y la volumétrica. Todo eso dentro de ese universo que va a ser el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que está inmerso el profesor con sus estudiantes. Finalmente, para esta sección, pues destacar las 3 principales fundamentaciones: el modelo de conocimiento didáctico de Jim Neeson, el desarrollo profesional docente a través de los obstáculos inclusivos, de Vázquez Bernal y demás autores, y también, y muy importante, la hipótesis de la complejidad. Entonces, estos son los 3 principales fundamentos teóricos en la investigación. Seguidamente, en lo que corresponde al marco metodológico, pues resaltar que esta es una investigación cualitativa enfocada en el paradigma de la complejidad, que es el que tiene una percepción y una visualización de la evolución del profesor en su proceso continuo de enseñanza y aprendizaje. Todo esto que abarca al momento de dar las clases y en su formación, para obtener resultados en su madurez académica y también social e individual. Esta investigación pues se diseña a través, se fundamenta a través de un estudio de caso del tipo múltiple, donde los sujetos de investigación son 2 profesores de física de enseñanza secundaria en el nivel de 11º año. Destacar algo en este contexto de los profesores: la institución en la que ellos están involucrados es la misma, y potencia la enseñanza de las ciencias naturales altamente, en el sentido de que la profesora, que más adelante vamos a analizar, destaca por tener un curso de física a nivel experimental, es decir, se dedica a hacer prácticas de laboratorio, mientras que el profesor tiene un curso de física a nivel de teoría. Entonces, esta es una institución, podría decirse, a nivel preuniversitario, da las ciencias y todas sus asignaturas a un nivel preuniversitario. De ahí que entonces pues tiene física a nivel de teoría y de laboratorio. Mientras que el objeto del estudio pues es la captura del CDC que se está haciendo
en el contenido de la ley de ON. Todo eso a través de qué instrumento? Bueno, de una entrevista semiestructurada como instrumento de primer orden y que también fue validada por el criterio de expertos nacionales e internacionales, especialistas en física y en didáctica de las ciencias experimentales. Y esta entrevista semiestructurada se conformó por preguntas diseñadas a partir de representaciones de contenido o RECO planteadas por Laurent, Murray y Berry como elementos, como un instrumento ideal para la obtención del CDC, en asociación también con las bases del conocimiento profesional del profesor del modelo de Gilles Mason. Todo esto, ¿con qué objetivo? Para así analizar las declaraciones, de los dos profesores y hacer esa concatenación entre sus declaraciones con las dimensiones de la hipótesis de la complejidad y los obstáculos inclusivos del desarrollo profesional docente. A continuación voy a mostrarles un extracto de las preguntas de la entrevista semiestructurada. Por motivos de espacio y tiempo, pues también nada más voy a representar de un par de bases del conocimiento profesional y una pregunta. Entonces, en el caso del conocimiento didáctico, una de las preguntas basadas en la RECO fue la siguiente. ¿Qué habilidades espera que los estudiantes desarrollen cuando usted enseña la ley de Ohm? Mientras que para el conocimiento de los estudiantes se confeccionó una pregunta como esta que dice, considera las emociones de los estudiantes en la mediación pedagógica. Y así, pues, se redactaron, se diseñaron más preguntas que fueran con esta dinámica de ir conociendo el contexto del profesor y el contexto de los estudiantes basado en las bases del conocimiento profesional del profesor. Ahora, le podemos ir sumando a las principales fundamentaciones, que ya hemos mencionado, 3 más. La de la complejidad evolutiva, que es nuestro paradigma, el estudio de caso, en el que se aplicó esta investigación, y las RECO, que fueron la base para diseñar las preguntas en conjunto con las bases del conocimiento profesional del profesor del modelo SDC de Gilles Mason. Con respecto al análisis de resultados del estudio de caso, resaltar acá lo siguiente antes de continuar. Para el caso de la profesora de física, que es la docente que hace la dinámica experimental, lo estoy representando todas las declaraciones y todo lo referente a ellas de color azul. En el caso del profesor, va a ser de color verde, y cuando resalte aspectos comunes entre ellos, las letras van a estar de color negro. También destacar acá que únicamente voy a mostrar una pregunta para cada base profesional del profesor entre los dos profesores. Entonces, en el caso de la profesora, para el conocimiento del contenido, para la pregunta, ¿cuál es la secuencia didáctica que utiliza habitualmente para la enseñanza de la ley de Ohm? Descríbala. La profesora pues declara que hace uso de una simulación porque puede interactuar con las variables. La simulación permite esa interacción con las variables. También pues ha tenido la oportunidad de trabajar con equipo laboratorio, de ahí el contexto en el que ella está inmersa, y eso pues le permite que entonces los estudiantes pues puedan intercambiar valores de resistencias y ver el comportamiento de la ley de Ohm que ya han visto en la parte teórica. De ahí entonces que se cataloga a la profesora en este aspecto dentro de la dimensión práctica, debido a que ella potencia la comprensión de los conceptos y las variables a través de las simulaciones digitales que usa y del equipo de laboratorio, y también ella destacó que le da un rol más activo a los estudiantes a través de la manipulación de los equipos y componentes. Durante la entrevista, pues ella me manifestaba que
que los estudiantes manipulen el equipo con toda calma, sin restricción, salvo las medidas de seguridad correspondientes, pero les da esa confianza para que los estudiantes no se sientan limitados, entonces tengan esa libertad de experimentar. Respecto al conocimiento didáctico, a la pregunta, ¿qué habilidades espera que los estudiantes desarrollen cuando usted enseña la ley de Ohm? Pues la profesora destaca el desarrollo de habilidades tecnológicas, en el sentido de que tomen los datos y los puedan graficar y que también los comprendan, que interpreten esos datos, que interpreten la graficación que están haciendo, que destaca que entiendan lo que significa la pendiente en la ley de Ohm. De ahí que se cataloga en este aspecto bajo la dimensión crítica, debido a que busca que los estudiantes vayan más allá de medir y tomar datos, sino que los puedan interpretar. Además de que promueve el uso de herramientas tecnológicas como las hojas de cálculo, que es la principal herramienta que utilizaban, además de software y otros detalles más especializados con los sensores, en el caso de la toma de datos. Para el profesor de física, como decía, me presento con Verde y él era el profesor que da la parte de teoría, entonces, para el conocimiento curricular, en la pregunta, ¿qué recursos y/o referencias bibliográficas utiliza y utilizará al momento de planificar la clase y explicar el contenido de la ley de Ohm? Él destaca que usa el libro de texto Szymanski, él decía en la entrevista, como libro principal, pero también tenía acceso, o mejor dicho, utilizaba otro libro como el BUFA, argumentando que el BUFA, bueno, en un contexto universitario se utiliza en física médica, que es un nivel de universidad básico, y por el contexto que ya les mencionaba de esta institución en la que están inmersos los profesores, era un libro acorde también a las necesidades de su aula, pero bajo la premisa de que también da buenas explicaciones. De ahí que se cataloga dentro de la dimensión práctica, porque el profesor utiliza diferentes libros de texto sin enfocarse en ninguno en particular, manteniendo la premisa o el objetivo de que faciliten la comprensión del estudiante. Con respecto al conocimiento de los estudiantes ante la pregunta, ¿considera las emociones de los estudiantes en la mediación pedagógica? El profesor indica que él es respetuoso y cuidadoso con las emociones. Para él eso es sumamente importante, ya que él destaca que él quiere que los estudiantes vayan tranquilos y se sientan cómodos en sus clases. Que él no les va a preguntar cualquier cosa ahí, esperando a ver qué responden los estudiantes. Entonces, él no espera incomodar en ese sentido a los estudiantes. De ahí que se plantea que él está dentro de la dimensión práctica porque vela por el respeto y la manera de expresarse con los estudiantes al momento de plantear las preguntas y problemas para que ellos no pierdan el interés en las clases. Con respecto al conocimiento de la evaluación, a una pregunta como ¿a qué formas de evaluación cualitativas y o cuantitativas han respondido los estudiantes de manera favorable o desfavorable en cuanto a sus resultados de aprendizaje? El profesor destaca que los estudiantes ya estaban acostumbrados al tipo de evaluación que él hace. Entiéndase en el contexto de él, pues el quizzes, exámenes y demás. Además de que ellos tienen que justificar y también saber plantear el problema. Para llegar hacia la respuesta, también destacó que el procedimiento que ellos hacen para llegar a la respuesta, él lo trata de entender. Él hace énfasis en el procedimiento para así obtener información, determinar en qué pueden estar fallando los estudiantes. Que él no se va únicamente a si la respuesta está correcta o incorrecta. De ahí entonces que se cataloga dentro de la dimensión práctica porque no se enfoca su evaluación en la resolución mecánica de los problemas, es decir, que si da o no el resultado que se espera, sino que
En ese procedimiento, los estudiantes distingan las variables y desarrollen habilidades de planteamiento y comprensión de esos problemas. En lo que corresponde a la discusión, conclusiones e implicaciones educativas, primero resaltar las dimensiones, los principales aspectos en los que los profesores se catalogaron en estas dimensiones, comenzando por la dimensión técnica, en la cual no hay presencia, los profesores no manifestaron presencia de esta dimensión en sus declaraciones. Mientras que en la práctica, como aspecto común, pues ellos buscan el interés por ir más allá de las respuestas cerradas o mecánicas con los estudiantes. En el caso de la profesora, busca actividades flexibles y adaptables a su contexto de clase que promuevan la participación de los estudiantes. Más adelante vamos a resaltar algunas, como que ella utiliza situaciones problemáticas, que ella cuando le hacen una pregunta y ella no sabe la respuesta, pues admite que no sabe la respuesta e invita a hacer una búsqueda de esa respuesta de parte de ella como con los demás estudiantes para eventualmente hacer una puesta en común. Mientras que el profesor pues considera los aspectos conceptuales antes que resolver ejercicios. Es decir, que el profesor toma su tiempo para explicar aspectos teóricos para eventualmente realizar ejercicios. No se limita a solo de una vez hacer ejercicios. En lo que corresponde a la dimensión crítica, la investigación, en el caso de la profesora, pues la investigación y la reflexión conjunta con los estudiantes sobre los problemas que se presentan en el contexto de clase y promueve el uso e interpretación de herramientas tecnológicas. Y en el caso del profesor, que investiga, promueve en los estudiantes la investigación en su contexto de clase. Él decía en la entrevista que él no opaca el interés cuando los estudiantes quieren ir más allá de lo que él explica. Entonces, de ahí, al haber ausencia de la dimensión técnica, pues los profesores están en una trascendencia de la dimensión práctica a la crítica. En lo que corresponde a los obstáculos inclusivos del desarrollo profesional docente, en cómo los profesores lo abordan, a continuación les muestro un extracto de cómo ellos lo fueron abordando. Entonces, en el caso del marco psicológico y el aprendizaje escolar, podemos notar cómo ellos van en contra de lo que decía la definición de aprendizaje escolar. Es decir, ellos van más allá de lo memorístico. Entonces, en el caso de la profesora, a través de guías de trabajo, ella confecciona guías de trabajo en las cuales en esos pasos promueve el razonamiento de los estudiantes. Ella comentaba que con las simulaciones, dicho sea de paso, PET, son las que ella utiliza, en los pasos le daba instrucciones a los estudiantes donde potenciara la parte abstracta. Ella utilizaba una simulación FET que permitía ver el flujo de las cargas y también ver cómo variaban las variables asociadas, en este caso la corriente, el voltaje y la resistencia. Mientras que en el caso del profesor, él va a partir de explicaciones y reflexiones que hace con los estudiantes yendo más allá, como decía, de la memorización de conceptos. Asimismo, en el caso contextual, para la motivación del estudiante, la profesora fomenta que los estudiantes manipulen, les da esa libertad para que manipulen el equipo. Mientras que el profesor mantiene un ambiente de respeto y tranquilo cuando realizan ejercicios en la pizarra. Él destacaba eso, que él hace ejercicios en la pizarra donde invita a los estudiantes a realizarlos de manera conjunta de la mano de él. En los tipos de problema, pues, la profesora pues planteaba situaciones problemáticas, como mencionaba antes, así como ejercicios de carácter conceptual y cualitativo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el LED si cambiamos un valor? Si teníamos un valor de una resistencia 500 ohmios y le ponemos ahora 1000 ohmios. ¿Qué pasa con la intensidad de la luz? Cosas de ese tipo. Y el profesor, pues,
expone aspectos conceptuales como enfatizando que la ley de Ohm es un modelo matemático y no es una ley previo a la realización de ejemplos y problemas. Y en lo referente a la construcción del conocimiento, pues la profesora promueve la investigación a través de la búsqueda de respuestas a las preguntas que surgen en el contexto de clase, como las que mencionaba, digamos así, cuando le planteaban a ella algo que ella no lo sabía, entonces esa duda se convertía en un instrumento para generar conocimiento. O cualquier otra pregunta que surge, que la profesora pues claramente sí tenía el dominio, entonces le sacaba todavía más provecho en su contexto de clase. Y el profesor pues también, que él no es el único actor principal en sus clases y que promueve la investigación en los estudiantes para que construyan sus propios aprendizajes. Una de las maneras es a través de un proyecto que el profesor hace con sus estudiantes. Este proyecto pues consistía en la replicación a través de un video de un motor eléctrico. Así también de paso pues complementaba la parte experimental dentro de su contexto de clase. A manera para ya ir formulando el modelo de conocimiento didáctico de los profesores, pues tenemos, en función de las bases del conocimiento profesional, en cuanto al conocimiento del contenido, pues que es la ley de Ohm, el comportamiento, sus variables y aplicaciones. En el conocimiento didáctico, pues destacan la experimentación, indagación e investigación. En el curricular, que es el programa, se basa pues en lo que plantea la institución y en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, el conocimiento de los estudiantes, la potenciación de la abstracción, los conocimientos previos y planteamiento del problema, y en el conocimiento de la evaluación, pues destacan la sumativa y la formativa. Referente al conocimiento profesional del tópico específico, la ley de Ohm, pues la profesora resalta el uso, como ya vimos, de las simulaciones digitales y el equipo laboratorio. El profesor destaca por explicar la diferencia entre modelo y ley, y en común, pues, desarrollan la capacidad de abstracción en los estudiantes. En lo que corresponde a los amplificadores y filtros, pues destacaron el profesor la importancia de la revisión de los procedimientos en los problemas y no enfocarse solo en el resultado final. Él toma mucha importancia, como ya decía antes, en los procedimientos que los estudiantes realizan al momento de resolver los ejercicios. Mientras que la profesora destacó que la experiencia y la formación en los profesores es importante. ¿En qué sentido? En no solamente conocer sobre la disciplina de física, sino en las herramientas para potenciar la didáctica y mediación de la enseñanza de la física, como experiencia y conocimiento en uso de recursos de tecnología educativa, como las simulaciones, como el equipo de laboratorio. Y en común destacan que le dan más protagonismo a los estudiantes. Y todo esto se va, y está intrínsecamente relacionado también, pues, con lo anterior, con las bases del conocimiento profesional del profesor. Asimismo, en lo referente a la práctica de aula, pues tenemos el CDC personal, que el profesor destacó la realización eventual de experimentos. Pero resaltar algo, no en el sentido de opacar a la parte que ya hace la profesora, sino de fortalecer lo que él hace en su clase, que de hecho ya lo hacía con un proyecto, o inclusive él destacaba en la entrevista que por motivos de la pandemia, la consideración de utilizar simulaciones o laboratorios remotos. ¿Y esto con qué afán? Como decía, de potenciar lo que él explica en la clase y también de fomentar la investigación con los estudiantes. La profesora pues destacó la confección de las guías de trabajo antes explicadas, y en lo referente al CDC y habilidad, pues que el profesor explica la ley de Ohm como un modelo matemático, y la profesora cuando hace uso de las situaciones problemáticas que ya ejemplificó. En referencia también y asociado a la práctica del aula, pues están los amplificadores y filtros de los estudiantes. La profesora destaca que trabajan de forma independiente y en las clases virtuales, debido a lo que ya todos conocemos de la pandemia, manifestaban pocas dudas. Mientras que el profesor destaca que son estudiantes estudiosos, inquietos y curiosos, y también destacó
que presentan confusión en términos asociados a las variables de la ley de Ohm, resaltando o ejemplificando el de resistencia y resistividad eléctrica. Y, pues, como ya hemos explicado, pues esto se van, cada uno de estos elementos se nutre uno con el otro, para así dar y converger en los resultados de los estudiantes, que destaca la profesora el manejo de herramientas tecnológicas y el procesamiento de los datos y la interpretación, y en el caso del profesor en la comprensión de lectura y planteamiento de problemas, entre otros factores. También de lo anterior se define un CDC en física para la ley de Ohm de ambos profesores en el sentido del contenido, del uso de circuitos eléctricos, diferencia entre modelo y ley y manejo de equipo de laboratorio. En el sentido didáctico, en el conocimiento didáctico de enseñanza de la física, el uso de la experimentación, investigación, gamificación. En el curricular, seguimiento de objetivos del programa de estudio. En el de evaluación, a través de preguntas y reflexiones de clase, pruebas escritas, manejo de equipo de laboratorio y simulaciones. Y en el de los estudiantes, pues destacan el manejo conceptual e identificación de las variables, entre otros factores. Y como ya mencionado anteriormente, pues todas estas se vinculan entre sí. También destacar que uno de los resultados de esta investigación pues fue un sistema de categorías emergente, del cual voy a explicar unas cuantas nada más, y destacar que está muy entrelazado con el modelo de CDC de Jim y sus bases del conocimiento profesional del profesor, las cuales, como ustedes observan, esas serían sus categorías. Dentro de sus categorías, pues las estrategias de enseñanza, representaciones de contenido, creencias, orientaciones, conocimientos previos, CDC personal. Y a manera de descriptores, y por ejemplo, tenemos, en el caso del conocimiento profesional del tópico específico, que realiza actividades donde solo transfieren conocimiento sin invitar a la participación, reflexión e investigación, a la cual le asigné este código, el lambda minúscula tra. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué significa ese código? Que el profesor va a estar siguiendo estos lineamientos de la descripción en una dimensión crítica, técnica, y transfiere. Ese tra o esas 3 letras están inmersas en los descriptores. Asimismo, planteé, bueno, trabajo escrito, pues vienen más, otros códigos, en este caso, para la dimensión práctica, sigma con, que es cuando considera más significativo el trabajo conjunto con los estudiantes, y rho edi, que es cuando analiza la futura implementación de estrategias que potencian la participación e investigación de los estudiantes. ¿Cuál es la idea de este sistema de categorías emergentes? Bueno, pues poderlo utilizar eventualmente en futuras investigaciones. De ahí, para ya ir finalizando, entonces, destacamos que el CDC de los 2 profesores de física está basado no solo en la integración, como se mencionó antes, del saber de la disciplina con los demás saberes pedagógicos didácticos, como la evaluación, currículo de los estudiantes, sino también en la experiencia, contexto y la percepción que tienen los profesores sobre los estudiantes. Además de la tendencia que tienen los profesores de ir de la dimensión práctica a la crítica, respondiendo a la pregunta de investigación que cuál era el CDC de estos. Limitaciones en esta investigación, pues resaltar pues la pandemia en el sentido de que no se permitió, por ejemplo, hacer un análisis de cómo los docentes dan sus clases, esa integralidad de visualizar el CDC y habilidad de los docentes. Dentro de las proyecciones, pues como ya se mencionó, hacer uso de este sistema de categorías emergente, así como las preguntas basadas en ASRECO que nutrieron la entrevista semiestructurada para utilizarlas en otros contenidos de física, entiéndase dinámica, mecánica, termodinámica, así como asignaturas de biología y química. Implicaciones, más que todo relacionadas a la formación inicial de los profesores de física.
en cuanto a sus necesidades y habilidades requeridas. ¿En qué sentido? En el manejo que los futuros profesores de física e inclusive los actuales tengan un manejo de equipo de laboratorio y de recursos tecnológicos, así como promover, darle ese rol más activo a los estudiantes. Finalmente, destacar las referencias principales de esta investigación. Ya hemos visto a Jim Neeson, a Delaran, a Loran, a Albuena, a Vázquez Bernal y los demás autores. Y como cierre, destacar que esta investigación, todo este proceso de investigación me nutrió de muchos conocimientos que no solamente van a cimentar mi formación como profesor de física, sino como investigador en la enseñanza de la física y en particular en esta línea de investigación que es el conocimiento didáctico del contenido, de la cual quedé pues fascinado y quiero seguir investigando más a la expectativa de la publicación del artículo que hace un rato pues mencioné y de seguir haciendo nuevas investigaciones con el afán de compartir el conocimiento para los futuros profesores y profesores de física en ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Vamos a proceder a la siguiente etapa que corresponde a la etapa de preguntas. Entonces, una vez que usted ha terminado por su exposición oral sobre estudio de casos del conocimiento didáctico del contenido sobre la ley de Ohm en profesores de física de secundaria en ejercicio, procedemos a las preguntas y vamos a iniciar con el profesor Germán Vidaurre como lector, luego seguiría el profesor Fabián, el profesor Oscar como lector externo y finalmente el doctor Diego Retana como su director. Yo les voy dando la palabra. Entonces, el profesor Germán, adelante. Gracias, Marianela. Y Marco, gracias por la presentación. Muy interesante la forma, también el estilo muy gráfico en secuencias. Tal vez de forma nada más, yo diría, después de un tiempo, pues se vuelven muchas iniciales o letras nada más. Entonces, pues ayudarse un poco con los títulos de lo que en realidad representa, es más fácil para las personas poderlo seguir. Ese sería el punto negro en la hoja blanca, ¿verdad? Por lo demás, la presentación estuvo muy interesante, la forma de trabajarse, la relación, en eso está muy bien, lo felicito. Tengo algunas preguntas. La primera, en su objetivo general, pues usted empieza con analizar. Si nosotros lo vemos, pues es un objetivo que tiene bastantes implicaciones y tal vez eso me va a llevar después a otra de las preguntas. Pero cuando usted planteó en ese objetivo general analizar cuál era su expectativa o a dónde lo quería llevar, qué tan profundo quería hacer ese análisis. Entonces esa sería tal vez la primera pregunta. Ok. Te la respondo de una vez. Sí, Bien, podemos trabajarlo así, ¿verdad, Marianela? Como un intercambio. Sí, yo creo que a veces es mejor porque a veces vienen varias preguntas y se les olvida, ¿verdad? Exacto. Entonces me parece más dinámico. Listo, gracias. Bien, entonces, al plantear ese objetivo, pues la finalidad era, a través de las declaraciones de los dos profesores, pues ir conociendo su conocimiento didáctico del contenido, basado en la ley de Ohm, y así poder ir planteando las diferentes manifestaciones, como expuse, que ellos hacían de los obstáculos, ¿verdad?, inclusivos y de las dimensiones de la hipótesis de la complejidad. ¿En qué sentido? Que a través de conocer cómo los profesores enseñan la ley de Ohm, pues yo irlo definiendo, qué cosas coincidían, se basaban en la hipótesis de la complejidad, los obstáculos inclusivos, y teniendo como base principal, pues, el modelo de conocimiento didáctico del contenido de Jim Neeson. Entonces, ese primero fue mi mapa, ¿verdad? Todos los elementos, las bases del conocimiento profesional del profesor, el conocimiento del tópico específico, los amplificadores y filtros, y la práctica de aula fue mi mapa para
poderme guiar y hacer ese análisis del conocimiento didáctico del contenido de los dos profesores. Ok, Marco, entonces entiendo, pues, es hacer un mapa, por ejemplo, o sea, poder identificarlo, ver lo que tiene el docente. Y ¿cómo piensas utilizar ese mapa que acaba de elaborar, esa descripción o ese análisis? Bien, pues una de las formas es a través de las dimensiones, ¿verdad? Como dije, bueno, con esta pregunta, esta manifestación está dentro de la dimensión práctica, está dentro de la manifestación crítica. Perdón, Marco, tal vez me Ajá. expresé mal. Nada más, ¿cuál es el objetivo al que lo quieres llevar? ¿Es Okay. una mera descripción, un mapa de lo que había ahí, o ya ahora que los conoces, que los tienes analizados, ¿a dónde quieres llevar eso? ¿Para qué esa Básicamente, información? ok, es básicamente mostrar esa información que los profesores plantearon, suministraron, para que otros docentes visualicen y digan, ah, yo estoy en esta dimensión también porque yo coincido con ciertas actividades que hace este docente, con estas no. De hecho, hago estas otras. Y entonces, como se parecen, pues estoy en una dimensión práctica o estoy en una dimensión técnica. O invitar también a subir de dimensiones. Resulta que esta investigación la puede leer un profesor o un estudiante en formación, en enseñanza, en el cual tenga un paradigma, por así decirlo, en el que él viene de solo explicar de manera mecánica problemas. Entonces él dice, perdón, estoy, según lo que dicen estos investigadores, en la dimensión técnica. Y la En ese dimensión técnica sentido, no potencia los conceptos y cosas así. ok, eso te iba a preguntar. En ese sentido, ¿tu investigación ayudaría a otros docentes a valorar esa dimensión en la que están? O sea, ¿estoy en un buen punto o no? ¿Es mejor este o el otro? Y mis prácticas, no solo, digamos, clasificarlas, sino ver si en realidad es algo útil o eficiente, si lo podemos decir en esa manera, o no. Bueno, evitando utilizar criterios de valor, pues la idea sería en esa línea, que el profesor o los profesores hagan una reflexión, ¿verdad? Y a partir de lo que se les está mostrando, de qué pueden mejorar, qué pueden mantener, etcétera. Ok. Ya eso es aquí yo tal vez sería tu opinión en este sentido, con la parte de la evaluación. Se habló de evaluación y en algunas partes existe esa referencia a evaluar al estudiante. ¿Deberíamos evaluar al estudiante o deberíamos evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje? O sea, los procesos de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Ok, primero, como tal, la base de conocimiento profesional de evaluación, pues es fundamentada en cómo el docente va a diseñar los diferentes instrumentos de evaluación. Ahora, con lo que usted menciona de evaluar el proceso, pues ahí sería pues todo esto que se está planteando. Entonces, todo el modelo de CDC, basado en la ejemplificación de estos dos casos en particular, pues ayuda al profesor a evaluar todo el proceso. Por eso decía que era una investigación, que estos resultados de los estudiantes tenían que verse no solo como los resultados de lo que se obtenía en las evaluaciones, sino de todo el proceso de enseñanza. Pero pensémoslo ahora en términos de su profesor y de su profesora. Ajá. Cuando vemos la evaluación que ellos están haciendo o su conocimiento sobre la evaluación, ¿ellos son conscientes o ellos, su intención era evaluar al estudiante o era evaluar el proceso que se estaba desarrollando? No, no tanto usted ya evaluando todo Sí, ese claro. proceso, sino ellos en esa parte. Ok, ellos pues tenían de premisa pues evaluar al estudiante para asignar una nota, pero también evaluar en sí mismo el proceso, porque ellos destacaban, digamos, esa parte de potencial abstracción, ¿verdad? Entonces, cuando también el profesor dice, caso el profesor de física en el curso teórico, pues él dice, detecta las confusiones en las variables asociadas de resistencia y resistividad, o en el caso cuando él le da detalle al procedimiento, ¿verdad? Entonces, cuando él le da detalle al procedimiento, pues él enfatiza o da a entender
no explícitamente, por así decirlo, que se preocupa por ese proceso, ¿verdad? Porque si no se preocupara por ese proceso, no mencionarían ambos la abstracción o en el caso particular del profesor, pues de hacer el detalle del procedimiento en los ejercicios. Asimismo también lo de que las competencias de planteamiento y de comprensión de lectura. En ese sentido, a mí me preocupa un poco a veces, y no sé si con el estudio se logra detectar o no, tal vez esa es la pregunta, porque muchas veces los y las profesoras de ciencias, al menos digamos de física, en este caso, hacen las cosas tal vez hasta en una forma mecánica. Por ejemplo, la profesora es de laboratorio, entonces ya ella tiene una cierta idea de cómo se desarrollan los laboratorios y hasta mete, o sea, la parte de graficación y esas cosas como parte de las prácticas que se venían desarrollando. Pero me queda la duda de si ella es consciente de por qué lo está haciendo. En su estudio usted llega y valora o habla, digamos, la hipótesis de la complejidad. Y en muchos casos hemos oído hablar de abordemos el problema de la complejidad, pero cuando tenemos, por ejemplo, distintas disciplinas, en el momento propio del abordaje, cada quien lo hace desde su disciplina y no lo hace complejo. O por ejemplo, aquí cuando hablamos de la motivación, me queda la duda de si el profesor hace uso de la motivación como una herramienta y una estrategia para potenciar el aprendizaje o tiene un concepto diferente, porque él solo habla de respetuoso, de que se sientan bien, pero no sé si él sabe por qué se tienen que sentir bien. Oye, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Con las emociones se aprende. Si los tengo asustados, logro aprendizaje también, pero si los tengo muy motivados o con emociones positivas, la probabilidad de un aprendizaje es mayor. Me queda esa duda. ¿El profesor es consciente o conoce de esa parte? Entonces, ahí era un poco ese sentido de, tal vez la pregunta va, si en el estudio podemos ver si las estrategias y este análisis que usted hace responde a un aprendizaje mecánico o una aplicación mecánica del profesor, o en realidad es consciente de que estas estrategias o las otras tienen una finalidad o hay algo intrínseco a la hora de plantearlas. Claro. En base a las reflexiones que ellos me manifestaron en las entrevistas, pues ellos sí son conscientes. Ya ellos no lo hacen de una manera mecánica al 100%. Ellos sí son conscientes. Por ejemplo, la profesora cuando planteaba, digamos, estas situaciones problemáticas, ella no llega, por ejemplo, tomen, aquí está la simulación y hagan, o aquí está la plantilla de circuitos y empiecen y los pasos, y aquí cambien una resistencia, midan voltaje corriente. No, ella da una sustentación, un fundamento a través de esta situación problemática. En el caso del profesor, pues él era enfático, él destacaba también en la entrevista que él no es muy ávido del trabajo individual de los estudiantes. Entonces, él, y a partir de, como vos lo decías, de estas manifestaciones, de velar por el respeto y todo este asunto, ¿verdad? Él llega y hace ejercicios en la pizarra con la participación de un estudiante. Por ejemplo, le dice, venga aquí, haga usted el ejercicio, pero entre los demás, entre todos, empiezan a hacer el ejercicio. Y si un estudiante, si el estudiante que está al frente se va quedando pegado o manifiesta algún error, pues él aborda la situación para evitar burlas y más bien, y que por ende el estudiante se sienta tranquilo, ¿verdad? Y que más bien si aparece este error, pues sea también utilizado como una herramienta de aprendizaje. Entonces, pues sí, no lo hacen de una forma totalmente mecánica. O sea, los profesores están conscientes de cada actividad que ellos están haciendo para promover ese aprendizaje y que no sea mecánico, porque si fuera mecánico, entonces ellos no me hablarían de sus preocupaciones por la abstracción, porque comprendan la lectura y todo eso, porque ellos dentro de su quehacer, y llamémoslo así, del CDC y habilidad, de la mano con su CDC personal, pues van planificando estas actividades para desarrollar ese aprendizaje y no llegar tanto a lo mecánico, y de ahí esa trascendencia entre, sobre todo, entre la dimensión práctica y la crítica. Claramente, pues ellos no van a estar pensando, ok, esto es la dimensión crítica o esto es la dimensión práctica, a menos de que hayan leído estudios similares al que estoy pues defendiendo.
En ese sentido, también queda una parte en la que se habla, o alguna parte decía sobre el conocimiento del profesor de lo que hace, que se basa en el estudiante. Eh, Recuerdo algunas prácticas, por ejemplo, las FAU de la filial de Harvard, cuando hicieron algunos talleres, ellos sugerían mucho que era importante reconocer pues la emoción de la persona estudiante, también su estado de ánimo al momento de la clase. Entonces, por ejemplo, ellos recomendaban eh, al iniciar, llegaron y preguntar, ¿cómo te sientes? Y a partir de eso, si mis estudiantes están muy contentos, emocionados, activos, diría uno, puedo desarrollar ciertas dinámicas. Si por el contrario están estresados, cansados o tienen otro examen en mente, yo tendría que cambiar la práctica. Yo también podría llegar y pensar un diagnóstico inicial para ver cuánto sabes de la materia. En este caso, en estos profesores, ¿usted detectó algo parecido de que ellos en realidad planearan sus actividades a partir de los estudiantes? Y lástima que esto te limitó mucho por la pandemia y además de eso, por el tiempo, porque sería interesante poder observar cómo desarrollan la clase con distintos grupos para ver si hay variantes, porque una cosa es la materia que tengo que enseñar o el concepto o ley de Ohm y la otra es adaptarme a grupos diferentes. O sea, una misma clase debería ser diferente a medida que los grupos van cambiando. No sé si pudiste detectar algo así como para dar esa evidencia de que en realidad es basado en el estudiante y no basado en el tema o contenido que estamos estudiando. Claro, sí se basa en el estudiante, en el sentido, bueno, y ellos tienen, no lo mencioné, en la metodología, ellos tienen, no sé si llamarlo así, como una ventaja. De lo que vos acabas de mencionar, entonces, solamente hay un grupo de un décimo. Entonces, de lo que mencionas, de repente sí pueden haber factores asociados a que si tuvieran una prueba importante de otra asignatura ese día o cosas así por el estilo. Entonces, no, en el contexto de ellos, pues no viene esa comparación, por así decirlo, de cómo me irá a ir al implementar esta estrategia con el 1/1 y luego con el 1/2, porque solamente hay un 1/10. De ahí que lo que puede dar cabida a futuras investigaciones es eso que estás planteando. O sea, ya en otras investigaciones, de repente yo escogería ya un profesor que tenga más grupos, de 1/10, de 10, para observar, determinar información a partir de los factores que usted menciona. ¿Ya? Entiéndase de contenido, entiéndase de influencias con otras asignaturas o de estados de ánimo. Ya a partir de otros instrumentos considerados ya de segundo o tercer orden, observación, planes, instrumentos que utilicen los docentes. Volviendo a lo que estás preguntando, entonces, el principal catalizador o motivante del profesor es el estudiante en sí mismo por las características que él tiene, de la institución en la que él tiene. Es una institución que fomenta las habilidades científicas, entonces son estudiantes que ya vienen con habilidades un poco mayores al promedio, entonces eso es lo que dota a ambos profesores a ir más allá, pero siempre en función de buscar la participación y la motivación en los mismos. Ahora, otra pregunta en esa línea. Usted nos indica que eso es prácticamente un pre-college o un colegio preuniversitario. Y de hecho está utilizando Sears y Semansky y otros tratando de prepararlos para la universidad. Sin embargo, en el programa que nosotros tenemos en la universidad, dista mucho de lo que se está planteando aquí. Tiende a ser muy por contenidos, básicamente. Hay poca conexión curricular, o sea, muy pocos docentes saben por qué es que se enseña tal tema o el otro. Entonces, en ese sentido, a mí me preocuparía si estos docentes son conscientes de por qué están haciendo esta enseñanza o estos estilos, o si solo están tratando de ajustarse a lo que debería ser lo que van a estudiar en la universidad. Y eso es una situación que la vemos también con colegios científicos fuertemente, que lo que han hecho es adelantar a los estudiantes en lo que van a llevar en la universidad, pero dejan de lado mucha de la pedagogía, de la didáctica,
Inclusive una vez se les pregunta por qué están enseñando ley de Ohm y no pueden contestar esa pregunta. Claro. Bueno, ahí lo que yo destacaría también es la particularidad de cada uno de estos profesores. La profesora es de formación base en enseñanza de las ciencias, y también pues cuenta con especialización en tecnología educativa. Entonces ella ya tiene, además de un fuerte componente en conocimiento en física, pues tiene estos conocimientos pedagógicos que definíamos antes cuando plasmábamos el concepto de conocimiento didáctico del contenido, y ni qué decir del profesor de física. El profesor de física tiene una alta formación en física, llamémosla pura, pero también complementa esa formación en física con una especialización en docencia. Entonces el profesor también pues tiene ese componente pedagógico. Entonces cada uno pues tiene un plus que le ayuda a complementarse en este contexto de colegio en el que ellos están, dicho sea de paso. Es un colegio científico, podrá decirlo, y pretenden ir más allá de preparar a los estudiantes para la física universitaria a través de las manifestaciones ya planteadas antes. Sí, en ese sentido es importante destacarlo y tal vez marcarlo en los análisis, porque, por ejemplo, una de las críticas que se le ha hecho, algunos compañeros hacíamos en un momento, primer año de, bueno, física 1, uno reconoce, destacan los estudiantes de colegios científicos. Física 2, ahí van. O sea, usted todavía nota que son, pero ya no. Y hasta hay algunos que pierden física 2. Física 3, no se ven. Y básicamente la situación, en general, hay excepciones, por supuesto, pero la situación que al menos yo marcaba a veces es, se vio la materia, pero no se desarrollaron esas habilidades, esas competencias o eso que les permite seguir adelante en esos cursos o en otros. Entonces, ahí sería importante tener eso y me refiero a la parte curricular, porque se sigue el modelo curricular indicado usted del MEP, pero a veces me quedaría esa duda de por qué lo estoy siguiendo o por qué no. O sea, eso lo conocen ellos. Por lo menos se me habla de que tienen formación docente, entonces esto les da pues ese apoyo, digamos, ese refuerzo. Marco, nada más una última observación. En español, la figura IO no existe. Eso es jalado del inglés. Okay. Entonces, nada más hacer esas revisiones en la presentación, tanto como en el documento, en caso de tenerlo. Más bien, cuando uno quiere usar ese IO, sería un O, que es un O inclusivo también en esa parte. Gracias, Marco. A usted, profesor. Bueno, muchas gracias al profesor Germán. Seguimos con las preguntas del profesor Fabián Vázquez. Muchas gracias. Marco, bueno, en la misma línea de que Germán mencionó, la presentación estuvo muy bien, me agradó bastante. No solamente, bueno, en la presentación, sino también en el trabajo escrito, está muy bien estructurado, es fácil de seguir. El único punto negro, como lo dijo Germán, es ese montón de siglas que a veces cuesta seguir y en varias ocasiones uno se tiene que regresar. Yo como ajeno al campo, asumí que era una situación de conocimiento propio, ¿verdad? Entonces, bueno, me adapté a la situación y conseguí mi hojita de siglas y ahí lo iba siguiendo. Pero bueno, por lo demás, la forma me pareció muy bien y me agradó bastante. Gracias. El tema me pareció muy interesante, para mí es totalmente ajeno a mi conocimiento y me gustaría saber un poquito más de información. ¿Sabes si este estudio es el primero que se hace en Costa Rica, en cualquier otro, o sea, indiferentemente del tema, ya sea física o de cualquier otro tema, sobre CDCs en docentes? No es el único. De hecho, acá tenemos al principal exponente de CDC en Costa Rica, mi director Diego. Entonces, él ya ha publicado y ha hecho varias investigaciones sobre CDC y también las emociones en procesos de enseñanza. Enseñanza Pero profesores en primaria en Costa contexto de Rica. ciencia. Sí. Sería el primero y en física en Costa Rica. Ok. Y no solamente, bueno, en las antecedentes mencionaste
la mayoría están enfocados, o todos, me pareció ver, están enfocados a secundaria. ¿A nivel universitario existe este tipo de estudios? Sí, también hay a nivel universitario, pero encontré más que todo en cursos como de química y biotecnología. Sí, creo que había uno que otro de física por ahí, pero sí destaco que habían más a nivel universitario en el área de matemáticas y también en cursos de química y biotecnología. De hecho, Porque, eso es uno de los retos también o de cosas a futuro a investigar, ¿verdad? Hacer un análisis de CDC ya en un contexto de física universitaria. sí, a mí me parece eso sumamente importante y tanto Andrei como Germán no me dejan mentir porque a nivel de física nosotros somos formados, y vos lo sabes, somos formados a nivel Claro, teórico de una manera muy buena, al punto de que salimos del país y por lo general sobresalimos, regresamos y nos vemos enfrentados a la necesidad de la enseñanza, ¿verdad? Y tenemos un montón de deficiencias a nivel pedagógico. Yo particularmente encuentro todos los semestres esta situación en la cual tengo muchas deficiencias y que realmente afectan a los estudiantes, ¿verdad? Fuimos enseñados de una manera y seguimos repitiendo esa misma manera clásica que de hecho me sorprende mucho en el estudio porque en el estudio van, los dos profesores son más en las dimensiones, bueno, principalmente en las dimensiones de crítica y la dimensión práctica, práctica. sí, práctica, y no tanto en la técnica. Nosotros fuimos formados mucho en la parte técnica, ¿verdad? Somos muy de resolver problemas. Y también esa es la creencia que se tiene de lo que se enseña en Costa Rica a nivel secundaria y primaria, ¿verdad? Siempre creemos, o siempre se ha dicho, y se habla entre los profesores de que los estudiantes solamente se les enseña a resolver problemas y no se les enseña ese pensamiento crítico. Por lo cual el caso me parece bastante sorprendente, ¿verdad? Que ambos profesores eh, traten más estas otras dos dimensiones que la primera. Entonces, yéndome más por esa idea de qué se puede utilizar con el conocimiento del CDC, me preguntaba primero si es posible crear una herramienta que sea más cuantitativa y que permita evaluar un promedio, digámoslo entre comillas, del CDC de una muestra, por ejemplo, tener más profesores que facilite la evaluación del CDC de muchos profesores. Claro, bueno, una herramienta pues sería este sistema de categorías emergente. Digamos, ustedes en el trabajo escrito ahí sí pueden ver los diferentes códigos. Inclusive se pueden crear más códigos. Entonces, como vos lo acabas de decir, entonces, a partir de la observación y diferentes análisis que se hagan y concatenándolo a un contexto universitario y con profesores solo especializados en el contenido disciplinar, a través de un instrumento como este que propongo, el sistema de categorías, que también hay otros sistemas de categorías por otros investigadores, entonces se puede visualizar. Entonces, este profesor tenía tantas tendencias a la dimensión práctica por estas razones, tenía estas otras tendencias a la técnica por estas razones y a la crítica por estas razones, y con esa información y esos datos entonces ya se pueden hacer diversos tipos de investigaciones para ir determinando y hacer un escaneo de la manera o de ese CDC de profesores de física, llamémoslo en un contexto universitario, también en un contexto de secundaria o primaria, porque como vos lo acabas de decir, no se está inmerso. O sea, estos profesores en particular, pues tienen un contexto totalmente particular. Dicho sea de paso, si este estudio se hubiera hecho a nivel universitario o con profesores de física en secundaria, pero en otras instituciones, ya sean públicas o privadas, de repente hubieran habido, claro que hubieran habido más tendencia quizás de la técnica a la práctica, o solo técnica, ¿verdad? Exacto. O de repente uno que otro, pues, crítica. Entonces, pues uno de esos instrumentos, pues podría ser este que propongo, este sistema de categorías, o cualquier otro de otros investigadores, o basado también en las bases del conocimiento profesional de Jim Mason.
Sí, buscando más la idea de sistematizar la evaluación y que sea mucho más rápido, ¿verdad? Con el Y sistema de poder, códigos, pues sería más versátil. claro. También me pareció interesante, por ejemplo, en la parte escrita, la profesora en algún punto menciona de que los profesores deberían de ser capaces de manejar el uso de la protoboard y que ella no sabe si todo el mundo lo tiene, pero bueno, que ella sí ella sabe usarlo. Entonces eso me llevó a la idea de que, bueno, el CDC de cada profesor va a depender claramente de los recursos que tenga, ¿verdad? ¿Por qué eso no se, Exactamente. por qué eso no se considera dentro de la encuesta? O sea, si va a ser dependiente de los recursos, ¿por qué no se considera dentro de las preguntas, dentro de las preguntas o la entrevista estructurada que se tiene? Ok, bueno, no se considera explícitamente, ¿verdad? Quedó, digamos, a través de las preguntas que se confeccionaban, entonces que cada docente lo manifestaba. En este caso, pues Diana, no se percató, no se consideró por, bueno, la extensión, cantidad de preguntas y más que todo por el enfoque que yo quería darle del contexto ya inmerso en su clase. Ahora, como ya lo mencionaba, pues esta investigación pues ya va a dar cabida a esas necesidades que ya se manifestaron acá y que de la pandemia, dentro de lo positivo, pues ha catapultado, ¿verdad? En los profesores. Esta esta virtualidad y luego semipresencialidad, pues hizo que muchos docentes se reinventaran. Asimismo, pues los programas de las diferentes carreras universitarias en enseñanza. Termino para no desviarme del tema, pues también las acreditaciones pues van obligando un poco a hacer estos replanteamientos de necesidades, ¿verdad? En las carreras, en las formaciones de los profesores. Pero básicamente no se contempló con el afán de determinar lo que el profesor a partir de sus declaraciones y de las preguntas enfocadas en su contexto de clase me iban planteando. Ok, ok. Bueno, no, de mi parte esas serían las preguntas. A mí me parece el proyecto bastante importante, con un potencial enorme. Si se Muchas lograra, gracias. si se lograra así, masificar, digámoslo así, tanto para la evaluación del sistema secundario como de universitario, y particularmente me interesa mucho en física porque sé que en física se debe modernizar en cuanto a toda la parte pedagógica y es importante buscar esas deficiencias y creo que esta herramienta podría ser bastante útil. Muchísimas gracias, Muchas de gracias. verdad, Marco, y felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fabián. Continuamos con el profesor Oscar. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco Vinicio, por la presentación. Realmente muy buena. Muchas gracias a Marianela también por presidir la sesión y a Diego Armando por la invitación. Realmente todo un placer ser lector externo y bueno, yo estoy igual que Fabián. Es un tema totalmente nuevo para mí. No sabía de esto. Más bien, muchas gracias a Diego Armando por traer todas esas ideas acá a la Universidad de Costa Rica y ilustrarnos acerca de estas tendencias. Yo tenía más dudas con respecto a lo que fue la selección de la muestra, que en este caso fue bueno, dos profesores. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con base en qué se llevó? ¿Qué tipo de, digamos, de criterio se consideró para, por ejemplo, establecer correlaciones entre los CDCs que uno podría esperar de alguien que venga con un cierto background, que sea, por ejemplo, más crítico, que sea más práctico, o porque uno podría hacer como esas hipótesis, decir, ok, esta persona viene con este background, entonces uno esperaría que el CDC vaya con esa dirección o esta otra en esta otra dirección, y entonces como que me interesa más conocer acerca de esa selección de muestra, por qué dos personas, de qué posición socioeconómica,
edades, todo esto, ¿verdad? Que son factores que Fabián los mencionó antes, que por supuesto van a ¿cómo se llama? A tener un aspecto muy importante en el resultado que uno esperaría antes de plantearse la investigación. Entonces, sí me gustaría escuchar acerca de esto, Marco, por favor. Claro, gracias. Bueno, básicamente, primero por el enfoque del colegio, al ser un colegio de carácter científico, entonces primero por ahí se selecciona. También por la estabilidad de la institución y también de la estabilidad laboral de los docentes. Entonces yo ya, previo, porque yo ya tenía ciertas experiencias con colegios científicos, yo ya sé cómo es que funcionan, he participado en actividades con ellos, entonces yo ya conocía el contexto y también conocía a cada uno de los profesores. Entonces yo ya sabía, como vos decís, el background de cada uno de ellos, entonces conocía su estabilidad, principalmente laboral ahí. ¿Verdad? Profesores que ya tienen varios años de trabajar en esa institución, que quizás si me hubiera aventurado a ir a otra institución pública del MEP o privada, las variables hubieran sido, o se hubieran generado más complicaciones, ¿verdad? Por razones obvias. Vimos casos donde no se sabía qué se iba a hacer, qué plataformas usar, cómo dar las clases. Entonces, por eso fue que yo escogí, junto con la guía de mi director, esta institución de este carácter pues científico, porque ya me daba una noción, además de la cierta autonomía, por así decirlo, que tiene con el Ministerio de Educación. Y sobre todo, porque solamente tienen un grupo. Entonces, no iban a haber tantos cambios bruscos o tanto tiempo de espera en la toma de decisiones que si yo hubiera escogido, por ejemplo, hacerlo con un solo profesor o con dos profesores, o si me hubiera aventurado a hacerlo ya con más de 5 profesores para darle el esplendor de caso múltiple, ¿verdad? En una institución pública o privada. Hubiera quedado ahí, hubiera dependido de muchas sendas, ¿verdad? Entiéndase, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, los nombramientos de los profesores y todas esas decisiones, porque en el contexto de educación pública de Costa Rica, bueno, se implementaron las guías de trabajo autónomo y eso se implementó ya mucho tiempo después de que yo comenzara la investigación. Entonces, de ahí que me enfoqué, pues, en esta muestra, porque he de admitir, ya conocía, pues, el contexto del colegio científico y entonces eso me daba, pues, una seguridad como investigador. Y además de que hay personalmente también pues conocía a cada uno de estos profesores. De hecho, a uno estuve ayudándole con soporte pedagógico en una tesis que él también estaba haciendo. Entonces, pues todos esos fueron factores que me ayudaron a mí a conocer el contexto y decidirme por ese contexto. Oscar, ¿te puedo interrumpir ahí nada más para extender un poquito esa pregunta? Claro que sí, adelante. Gracias. Marco, eso mismo que estás diciendo no te afecta en la objetividad y en la validez de los resultados, porque casi pareciera que esperando algo es o que te anticipas y construyes un posible resultado pensando ya en que conoces muy bien al grupo, todo. O sea, desde un punto de vista de significancia, pues dos docentes es muy poquito. Pero además de eso, el que ya lo tengas tan conocido y es un grupo tan particular y hayas participado, afectaría la objetividad. No necesariamente, profesor, porque digamos, lo conozco en el sentido de cómo funciona la institución y de cómo digamos, los profesores están nombrados y trabajan ahí. Entonces, a raíz de eso, definí ese contexto, porque no hubiera estado con la misma seguridad de haberme ido a una institución pública o privada, porque ahí ya hubiera tenido que esperar otros lineamientos que hubieran salido en el contexto de la educación privada, que dependían igual de primera línea del Ministerio de Salud y posteriormente del Ministerio de Educación. En cambio, con este contexto, pues ya ellos, pues, era más fácil el manejo, porque estamos de acuerdo, también dependían de los lineamientos de los ministerios,
pero era Ok, más fácil. estás hablando de manejar. lineamientos para vos tener acceso a los profesores y ahí, o sea, cuestiones de poder Lineamientos en llegar. general de cómo ellos desarrollaban el curso lectivo en función de la pandemia. Ok. Gracias, Oscar. Gracias. Ahora sí, ya no te interrumpo Claro, más. sí, sí, no, no, no hay cuidado. Pueden interrumpirme cuando quieran, es una discusión abierta más bien. En este caso, Marco, nosotros también, cuando hacemos una selección de muestra, uno piensa mucho en el consejo, bueno, el colegio científico, y siempre lo que nosotros decimos es que es jugar un poco sucio. Bueno, aquí tenemos a Fabián que salió de ahí, yo no sé si Germán y Diego tuvieron esa oportunidad, yo no, pero sí es jugar un poquito sucio porque ellos tienen unas facilidades increíbles y cuando uno va a otra institución es otra realidad realmente. En ese sentido, vos esperabas que el resultado de ese trabajo fuera más en la dimensión que encontraste que sería práctica, digamos que lo llamaste como Sigma, creo, ajá, y la crítica que sería Raw. Entonces vos ya sabías eso desde el inicio con esa selección de muestra y el lugar. O no, no sé si te lo cuestionaste al No, inicio. No. no, ya eso lo iba a determinar a partir de las declaraciones, porque Ujú. el hecho, yo de repente, el único criterio, llamémoslo así, de valor que hubiera tal vez asumido es que los profesores, al estar en un colegio científico, pues deberían tener un nivel un poco mayor al de otros profesores, tal vez eso, pero eso no implica que no hubieran manifestado dimensión técnica, ¿ya? Eso no hubiera implicado que hubieran, que no estaban exentos de la dimensión técnica. Entonces, eso no fue criterio para eso. Ya bien, de repente, haciéndolo en otro colegio científico, haciéndolo a nivel universitario o haciéndolo a nivel de colegios técnicos públicos, privados, hubiera encontrado o van a encontrar otros investigadores aspectos de la dimensión práctica, técnica y crítica. Por decirlo en orden, técnica, práctica y crítica. Y algunos que pueden tener un background en pedagogía muy bueno, pueden irse por la técnica igual, porque resulta que es más sencillo pues enseñar física de manera mecánica, porque lamentablemente pues a veces la enseñanza de las asignaturas se basa en las pruebas, ¿verdad? Bueno, antes teníamos bachillerato, ahora vendrán las pruebas FAR. Entonces, eso no me hubiera dado, digamos, ya como una predicción de mis resultados, jamás. Ya eso se me iba a dar en función de las declaraciones de cada uno de los profesores. Ok. Marco. Entonces, antes mencionaste que ese es el primer caso de estudio que se lleva a cabo aquí en Costa Rica. Y entonces yo me quedé con la duda de cómo se enmarca este trabajo a nivel internacional. Si se ha aplicado, por ejemplo, la ley de Ohm para entender esos aspectos en otros lugares del mundo, no solo que hablen, digamos, no sé si España o Argentina, pero no sé, otros lugares del mundo donde se habla otro idioma. Entonces, ¿cómo se enmarcan tus resultados en ese sentido? Si exploraste referencias, por supuesto, de estudios similares y cuáles son las diferencias más significativas en comparación con con tu trabajo. Bueno, me enfoqué más que todo en investigaciones a nivel latinoamericano, habla hispana. Ninguna en particular se iba por ley de Ohm. Como lo había mencionado, pues campo eléctrico, carga, ahí destacar las de Viviana Melo, por ejemplo, y bueno, por otros contenidos de física, principio de Arquímedes y demás. En general, ya y en otras investigaciones también europeas, ellos se iban por profesores en ciencias, en ciencias de la Tierra, con formaciones así, en diferentes áreas, y en particular se iban también por las dimensiones, ¿verdad? Diferencias muy concretas, pues no encontré, más que todo me fundamenté en cómo ellos hacían pues, sus estudios de caso y las similitudes a la hora de visualizar esas dimensiones o los abordajes también con los obstáculos.
Perdón, si te entiendo, el tema sí era diferente, pero digamos la metodología sí es similar. Es así. Solo lo del estudio de caso, porque digamos, por ejemplo, en función de sus contextos, pues varias investigaciones utilizaban hasta instrumentos de segundo o tercer orden. Entiéndase una entrevista semiestructurada o un cuestionario, observación en clase, observación de planes de didácticos de los profesores, grabaciones de las clases y luego hacer análisis de todas las circunstancias que se daban en ese contexto de clase de los profesores. Así que un espejo como tal jamás es, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Marco Vinicio. Otra preguntita con respecto a la presentación. En una diapositiva presentaste los obstáculos inclusivos del DPD, creo, y ahí estableciste psicológico, contextual, curricular y epistemológico. Entonces, mi duda va más en el sentido de que si puedes explicar un poco más, extenderte acerca de esa sección epistemológica que estableciste y cuáles fueron las implicaciones de esto. Bien, más que todo es en el asunto de que ambos profesores resaltaron en que ellos no son los actores principales del conocimiento. Y otras manifestaciones del epistemológico iban por ahí, o sea, potenciaban a los estudiantes a que construyeran su conocimiento. Claro está, bajo la guía del profesor, ¿verdad? Porque ahora la figura del profesor tiene que ser la de un facilitador, no la de un transmisor de conocimiento. Es decir, lo que yo diga es, ¿verdad? O lo que está en el libro de texto es, no. A partir de lo que viene en el libro de texto o a partir de este interrogante podemos ir construyendo estos aprendizajes. Entonces, de ahí que resalté, bueno, en este caso, pues, del epistemológico, el del profesor, profesora, como que no son como actores principales, sino que potencian esa participación. Y otros elementos tales como guiar o dejar que los estudiantes construyeran su conocimiento por sí mismos. Perfecto, y un último comentario, es una nimiedad, pero en el capítulo 4, como que ponías los textos que eran como extraídos de la grabación o de lo que decía el docente. Ah, ok. Ajá, ajá. Y ahí habían como faltas de ortografía en algunas partes y estaba como todo como chorreado, así con puras comas, entonces era muy difícil de leer, de seguir como lo que decía, inclusive como lo describía el docente, era como muy raro. No sé si eso se podrá editar o pasarse para un anexo, no sé, porque si era como un poco, vos lo decís, bueno, eso es lo que dice el docente y lo ponías como entre comillas y en itálica, creo. Pero sí, no sé si se podrá editar un poquito, también como habían partes que no se tildaban, entonces. Claro, no, sí, digamos, eso es porque, digamos, traté de transcribirlo tal cual en ciertas partes como lo hacía cada profesor, pero evidentemente se puede, digamos, afinar Sí, tomando la esencia del profesor y adecuándolo a una redacción y por ende una lectura más clara. claro, sí, para que no quede como tan pesadillo ahí. Claro, claro. Pero es una nimiedad, nada más. Sí. Muchas No, gracias. no, no. Realmente el trabajo está muy, Totalmente válida y agradecible, más bien. claro, sí, el trabajo está muy bueno y muchas gracias, Marco Inicio y a Diego Armando, así por todo el esfuerzo. Muchas gracias, profesor Oscar. Bueno, tomar en cuenta ahí esos detallitos que han señalado para mejorar el documento, Marco. Y pasamos al tutor, a Diego. Adelante. Gracias, profesora Marianela, y también el agradecimiento pues a los miembros del tribunal por las aportaciones y reflexiones que han generado acá. Yo quisiera pues resaltar el valor de este trabajo. Yo creo que no solo creo, es que sé que Marco ha pues hecho una buena fotografía, una buena aproximación de la descripción, captura del conocimiento didáctico del contenido sobre la ley de Ohm, un estudio podría decirse pues pionero respecto a este contenido científico escolar particular, donde pues en el contexto iberoamericano e internacional pues se han desarrollado pocos estudios
Y quizás los estudios, como bien él lo ha mencionado, pues han llevado otras, la línea o la cercanía con otros contenidos de física relacionados con esa unidad temática. Yo creo que también, pues, resalto el valor de, bueno, de realizar este estudio porque es muy complejo y desde mi experiencia personal con el desarrollo de una tesis doctoral y luego actualmente también con un proyecto de investigación es muy difícil. Es muy difícil metodológicamente realizar un estudio pues, que sea contundente, que llegue pues, a describir un conocimiento didáctico del contenido que es tan particular para cada profesor, porque ese conocimiento didáctico del contenido que es particular está asociado o define modelos didácticos muy particulares. Entonces también no hay que olvidar que estamos situados desde una investigación cualitativa donde también hay un componente pues subjetivo y bueno, para recoger información de casos tan particulares, pues también hay un criterio pues incidental para llegar a tomar la información. Me parece que bueno, que el trabajo ha ido mucho, un poco más allá de lo que quizás se pide o el tipo de investigaciones que se realizan a un nivel de licenciatura. Yo me aproximaría a pensar que ya, pues ya va tomando forma de un trabajo final de máster o de maestría. Y creo que es la antesala también para la realización de un estudio a nivel de doctorado. Como bien lo ha señalado Marco, pues realmente él ha hecho una aproximación acerca desde esa hipótesis de progresión y de complejidad, tratar de ubicar, caracterizar desde la reflexión declarativa de los dos profesores en qué posible dimensión se puede ubicar lo que dice el profesor que hace en su enseñanza, ¿verdad? Claro está que para ver la película completa tendría que él que ir a la práctica, cuestión que no se pudo dar, que no era propiamente el objetivo y que el trabajo, pues en este contexto de virtualidad y de pandemia, pues tuvo que adaptarse simplemente a un nivel inicial de descripción, un estudio ya para determinar en sí desde CDC eh, particular declarado a un CDC observado en la práctica, en la habilidad, pues requiere mucho más tiempo. Incluso, pues el padre de estos estudios sobre CBC, hipótesis de la complejidad, pues es el profesor Bartolomé Vázquez Bernal, también de la Universidad de Huelva, los profesores Roque Jiménez y Vicente Mellado de la Universidad de Extremadura. Ahí tendríamos que hacer, pues sí, lógicamente, pues un estudio de mayor tiempo. Creo también que el trabajo da señales o luces para que se mejore la formación también en la universidad, en la formación universitaria de los que van a ser profesores de ciencias, profesores de física y, por qué no, también los ingenieros, farmacéuticos, enfermeras, etcétera. Eh, Resaltando que en los cursos de física general, pues debería el profesor que va a dar clases de física universitaria 1, 2 y 3, pues aproximarse a mejorar su conocimiento sobre la evaluación. Vemos que los resultados, y lo digo con experiencia propia como estudiante de la carrera de enseñanza de la ciencia ya pues hace buen tiempo, cómo a veces la evaluación tan mecánica, tan memorística, tan desvinculada con el contexto social o sociocientífico, también genera pues otros sentimientos de frustración en los estudiantes al ver bueno, que quizás estudian muchísimo, pero no logran superar una, una nota mínima de un 7 para aprobar pues la asignatura, el curso, ¿verdad? Entonces yo creo que bueno, este trabajo nos insta a reflexionar también sobre cómo debe darse la formación en la educación secundaria, en la formación en universitaria, considerando pues ese importante rol de las emociones y esa incorporación también de cuestiones sociocientíficas para ir más allá de esa física clásica que se transmite en la universidad, que se queda simplemente en una resolución de problemas mecánicos a partir de fórmulas, ecuaciones basadas en el cálculo diferencial e integral,
y pues llevarlos más allá para que eso trascienda el aula. Finalmente, bueno, yo quería reconocer las cualidades pues de Marco. A Marco le recibí hace, me parece que año y medio o casi 2 años, un tiempo después pues, de que me incorporé a la universidad. Y bueno, Marco venía con muchas obstáculos en su desarrollo como universitario. Ya era lo único que le faltaba, ya había llevado muchos cursos de física, ya tenía algunas ideas y yo traté de llevarle un poco más a concretar esas ideas para poder desarrollar su trabajo final de graduación con éxito. Creo que lo ha hecho muy bien. Es, como les decía al principio, es muy complejo realizar un estudio sobre conocimiento profesional. Son muchos aspectos que hay que considerar y en particular desde un modelo tan complejo como es el modelo de Jess Newsom, y aún más vincularlo con la hipótesis de la complejidad que a veces también hasta cuesta comprenderlo de primera entrada. Creo que Marco pues también ha sido un estudiante que sabe escuchar, que se dejó moldear, que hemos tenido, yo ya no sé ni cuántas reuniones y llamadas, ya una infinidad durante año y medio, y yo de verdad que el día de hoy ya me siento pues liberado, ha sido como una descarga también para dar paso y hacerlo volar. Yo creo que bueno, Marco ha demostrado también ser resiliente, eh, casi que se ha abocado al 100% a realizar este trabajo final de graduación, porque también producto de la pandemia, pues su trabajo se vio limitado, pero creo que representó enhorabuena una oportunidad Exacto. para poder acabar. Y yo le decía a Marco, esta es tu prioridad, ahora cerrar esta licenciatura. Y creo que ese es el fin de la Universidad de Costa Rica, es hacer que las personas estudiantes se gradúen y pues que vayan a aportar a la mejora pues del desarrollo de la educación costarricense. Así que enhorabuena Marco y muchas gracias por las aportaciones y reflexiones que ustedes como miembros del tribunal pues han planteado aquí. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Bueno, yo voy a hacer una intervención breve, dado que muchos de los puntos que tenía anotados ya han sido abordados. Quiero agradecer a todos, no solo como presidente del tribunal y como representante de la dirección de la escuela, sino como la coordinadora de la carrera de enseñanza en las ciencias naturales, dado que esta carrera pues forma profesores, por ejemplo, de física para secundaria, donde también tenemos graves retos, ¿verdad? O grandes retos más bien que enfrentar. Sabemos que la educación científica costarricense pues tiene retos importantísimos desde incluso preescolar, primaria, secundaria. Lo que llega a la universidad es poco, pero la preuniversitaria es fundamental para lograr solventar los problemas que tenemos en cuanto no solamente formación de científicos y tecnólogos, sino la alfabetización científica ciudadana, que es fundamental, ¿verdad? Cualquier país que quiera desarrollo económico, social, político y humano, enfoca su mirada en educación científica. De ahí que el trabajo de Marco pues sea importante, teniendo en cuenta también que los principales informes determinan que un agente clave indudablemente es el docente. Si no hay una buena enseñanza, difícilmente tendremos buenos resultados. Obviamente el estudiante tiene un porcentaje, pero la representación pedagógica de un contenido o didáctica de un contenido es fundamental. La motivación, el interés, todo eso lo hace el docente en su concreción didáctica, en la práctica, en la acción educativa. Entonces, yo solamente, bueno, quería destacar pues el producto de las categorías emergentes que Marco tiene. Entiendo que tenemos solo 2 casos, pero también hay que situarnos en otro paradigma. No estamos en un paradigma analítico cuantitativo, ¿verdad? Sino que más bien nos situamos en un paradigma interpretativo, donde hacemos una primera exploración de quiénes son esos sujetos, y esto nosotros lo decimos dentro de lo cualitativo. Me aproximo al contexto para ver precisamente qué categorías emergentes surgen. A partir de acá, podemos seguir al segundo paso que el profesor Fabián decía, que sería crear un instrumento más generalista, ¿verdad? Pero si no hacemos la primera inmersión de manera exploratoria, no tendríamos categorías emergentes.
eso sería otra investigación que probablemente espero que Marco llegue a hacer, que urge, por ejemplo, en cursos universitarios de iniciales, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado mucho con Germán en algún momento. Lo que yo recomiendo, tal vez porque esto no quedó, parece tan claro en el documento, y de manera muy respetuosa lo hago, que dado el paradigma, se puedan categorizar mejor los sujetos. Porque yo sí infiero que son, digamos, de colegio científico, lo logro inferir por algunos elementos, pero una persona externa que no conozca nuestro contexto no lo va a lograr inferirlo. Entonces, para este tipo de investigación, me parece fundamental que el sujeto esté muy bien caracterizado, como lo pedía Oscar, no solamente en cuanto a edad, también formación inicial, porque todos esos elementos pesan y pesan para que uno pueda ir pues entendiendo la investigación y importantísimo caracterizar el contexto. Porque eso me ubica, bueno, sí, esto es un estudio de casos en colegios científicos con docentes de este perfil. Incluso el hecho de que uno sea formado en enseñanza, con otras, digamos, posgrado, y el otro sea inicialmente físico, ya hace una diferencia importante. Y sabemos que en este tipo de estudios las particularidades se toman en cuenta, porque lo que decía Marco es, Diego, es importantísimo. Estamos viendo particularidades. Todos, por el hecho de vernos como sujetos, como personas, no vamos a tener ciertas características, habrán características similares, pero en el profesor habrán características individuales que tienen que ver con su dimensión personal que están ahí. Usted no las deja cuando entra a la clase, usted no le diga mi ideología, mi forma de ver el mundo, la cosmovisión, se quedan en la puerta. Todo eso entra con nosotros y todo eso lo proyectamos cuando estamos frente a un salón. Entonces, cuando no hay todos estos análisis profundos, se da un proceso de modelaje mecánico. Y lo que decían también ustedes. Entonces, todo eso ya lo rescataron. Yo solamente quería como traerlo a colación para sugerir que en la parte metodológica sí se haga una mejor caracterización de los sujetos y los contextos. La categorización emergente, obviamente, creo que es un producto valioso de la tesis y básicamente solo tenía una duda y tiene que ver con la caracterización del profesor, porque hay algunos elementos que leo en los textos y yo logro inferir que hay un apego al contenido y un apego al libro de texto por algunos elementos que veo en los textos, ¿verdad?, del docente, del profesor. Eso no me lleva un poco hacia una caracterización un poco más técnica del docente. No sé si ustedes cuando hicieron ese análisis, esos elementos que estoy señalando, no los lleva a ustedes a pensar que está un poco más hacia esa dimensión. Digamos, no tanto, pero sí un poquito. Es la única duda que me queda. Listo, listo, muchas gracias. No tanto porque en realidad el profesor resalta primero, y de ahí el abordaje que se hace con respecto a los tipos de fuentes de información, que él usa varias, y se enfatiza nada más en utilizar los libros como premisa para buscar la mayor comprensión hacia los estudiantes, o sea, que esos libros sirvan para el estudiante para potenciar esa comprensión. Mas no así, él no lo utiliza, él no está en la clase fundamentándose en su libro. Son solamente herramientas. Él desarrolla su clase con la colaboración de sus estudiantes a la hora de hacer los ejercicios de pizarra, por así decirlo. Además, se aleja también de esa dimensión, puesto que en actividades como la del proyecto o el uso de simulaciones o los laboratorios remotos que él mencionaba como herramientas emergentes en función de la pandemia para potenciar la investigación en ellos. Porque si no, esto se hubiera ido limitado al libro de texto, porque él también enfatizó que él no es sabido de poner a los estudiantes a trabajar solos, o sea, darles ahí la práctica o el libro y hagan. Es netamente un recurso y utiliza más de uno en ese sentido. Yo hubiera categorizado al profesor de repente en la dimensión técnica, si él se hubiera enfocado solo, bueno, en este libro y basado en este libro hago todo lo demás. Pero no, él destaca diferentes aspectos en historia de la ciencia,
en la diferencia que es entre ley y modelo y demás detalles que dejan por fuera sola la dependencia del libro. Él trata de contextualizar, conceptualizar y potenciar la participación con ellos. Perdón, nada más para ver una cosita ahí, Nela, perdón. Dentro de lo mismo que Nela habla de los textos o comentarios y en la misma presentación suya, Marco, se le hace mucho énfasis a la resolución de problemas. ¿No podríamos llegar y ver eso también como un aspecto muy mecánico, muy en lo técnico, resolución de problemas, que ya Fabián lo indicó ahora, que es un problema a nivel universitario? Y por eso a mí me preocupaba que digamos, el modelo esté muy tendiente a prepararlos para la universidad pensando en resolución de problemas, que la ciencia debería ser diferente. O sea, yo también me inclinaría por pensar que es un poco técnico en ese sentido. No sé qué opinas ahí. No necesariamente, porque sería técnico si el profesor manifiesta, ok, planteamos el ejercicio y aquí está la ecuación y resuelvan, ¿verdad? Planteen datos y cambien números. No, a partir de los problemas, cuando él usa problemas, pues empieza esa reflexión, la explicación de los pasos a seguir, ¿verdad? Que los va construyendo con los estudiantes. En el caso cuando utiliza los problemas, vuelvo a decir la parte de la investigación con el proyecto, con el uso de simulaciones también. Entonces, descarto la parte técnica porque él no solamente se va por esa resolución mecánica. Además, si se fuera por ahí también, diríamos en el caso de la revisión, cuando él lo manifiesta, que solo se enfocaría en si está bueno y malo. No, él aprovecha, hace uso de todos los procedimientos, revisa todos los procedimientos que hace el estudiante para así identificar y complementar lo que mencionábamos antes, ese proceso de investigación, en qué están fallando, qué cualidades tienen, hay un detalle de abstracción o no, entonces por eso lo descarto de la parte técnica. Bueno, muy bien. Sí, tal vez uno tiene como una parte de los textos, ¿verdad? Y no toda la transcripción. Pero sí es importante ver eso porque sí hay el apego al contenido, sí pareciera identificarse en la voz del actor. Entonces eso fue lo que me lleva a mí como a hacer esa inferencia o esa interpretación, pero también y está toda la transcripción. Bueno, siendo así, esta sería pues esta primer parte. Lamentable, bueno, le iba a dar la palabra a la profesora María Los Ángeles, que tenía que terminar el protocolo con todos los miembros del tribunal, pero tenía otra cita ahí. Bueno, entonces, lástima, nos hubiera gustado escucharla. Sí, vamos a pasar a la parte de deliberación. Entonces, voy a hacer una sala y le pido a los miembros que por favor se integren para poder deliberar. Y Marco, usted nos espera aquí. Listo. Nela, la Ya. otra opción es nada más que pases a Marco y a Diana a la sala de espera. Sí, eso lo iba a hacer, pero a veces es más rápido. Bueno, no sé. Ya había hecho el breakout. Adelante. Sí, entremos ahí nosotros a Marco, así que le doy la palabra. Y muchas gracias, profesora Marianela. Bueno, Marco, ya el tribunal de este trabajo final de graduación ha deliberado y pues el resultado pues es muy satisfactorio. Le tengo el gran honor y por eso lo solicité a la presidenta de este tribunal de declararlo pues licenciado en enseñanza de la física por la Universidad de Costa Rica con mención de distinción como mención honorífica por su capacidad de, bueno, de resiliencia, reconocimiento a la investigación, a la labor que ha realizado y que, bueno, que usted no solamente vive esto como investigador, sino también como un profesor de ciencias naturales y en particular de enseñanza a la física, que también sabemos que, pues que usted ha venido también produciendo pues otras investigaciones relacionadas, también incorporándose a redes de trabajo académico a nivel internacional y bueno, reconocemos el valor de su esfuerzo, de su estudio constante
y también de superación de todas las dificultades que como estudiante de la carrera a lo largo de todos estos 2003, dijo Fabián, que usted es carnet A3, que en los últimos 18 años pues ha vivido también como estudiante de la Universidad de Costa Rica y creo que nosotros como institución, como universidad hoy nos tenemos que sentir muy, muy complacidos porque un estudiante más de nuestra alma mater pues alcanza su anhelado objetivo de ser licenciado y de ser egresado de esta universidad. Así que bueno, próximamente se le informará, más bien creo que ya estos detalles técnicos la profesora Marianela Sí, le informará sobre los requisitos que siguen ahora de aquí en Claro, adelante. entiendo. sí, De no, entonces, bueno. perdón, nada más, Marco, pues felicidades, se le indica la obligación de presentarse al acto público de juramentación, al que será oportunamente convocado por asuntos estudiantiles de la escuela, y entonces dando lectura a esta acta y cerrándola, vamos a firmar. Lo que yo voy a hacer es que voy a firmar el acta, la dejo abierta, y tal vez se la paso a Diego, no sé si todos tienen firma digital para que la vaya pasando a cada uno de ustedes, y una vez que esté ya completa las firmas, Diego me la pasa para yo remitirla a asuntos estudiantiles. Nela, perdón, en Perfecto. ese sentido, tal vez más bien fírmela usted de último para que cuando usted la firme, usted la bloquee. Ah, perfecto. Muchas gracias, Germán, Sí. Y por la los demás que recomendación. nos aseguremos de no bloquear Es, cuando se Claro. sí, mejor sí. Sí, Entonces, hagamos eso. Yo se la sí. paso ahora a Diego para que me ayude en ese sentido. Tal vez la profesora Diana, que está aquí presente, quisiera decir algo, no sé, al Voy profesor a que ha tomarme estado, sí, al profesor una Marco. selfie. Ay, la versión Ay, virtual de la selfie. se fue Diana. Sí, sí, vamos a ver sí, si ya parece que se fue. seguro. Sí, seguro está en reunión. Ahí más o menos se ve un poco. Bueno. Y ahí la Y pasa. no, agradecerles de todo corazón, muy halagado por la mención. Sí, bastante tiempo tuvo que pasar un doctorado, que fue el de Diego, yo por una maestría y otros procesos de investigación y la pandemia para ya cumplir con esta meta, que sí, hubo momentos un poco tediosos y un poquillo amargos, pero ya se finiquitan con este proceso y de la mano de los aportes y de la guía de mi director y de todos ustedes. Encantado por la sesión de preguntas, eso me fascinó. Me puso más nervioso la deliberación, ya el tiempo, y no, de nuevo agradecerles y esto es el detonante para otras metas académicas que tengo presentes, que tengo ya próximas a iniciar y siguiendo esta misma línea. Esto es una luz más en esa senda, que me va a servir de guía en esa senda académica e investigativa y enhorabuena por ya obtener un título de la Universidad de Costa Rica. Agradecido con este país porque he tenido la suerte de tener ya 3 títulos. Bueno, voy a tener un tercer título de una universidad estatal. He pasado por la UNED, he pasado por la UTN y ahora pues tener ya un título de la Universidad de Costa Rica y la responsabilidad que eso conlleva de representar a estas 3 universidades. Y de nuevo pues agradecerles